Nel so traballo discográfico nuevo, Rafael Merina, músico andaluz afincado en Asturias, mándase de la guitarra como instrumento referencial para componer un conxunto envolvente de paisajes sonoros. El ermitaño que coronó las nubes es un disco conceptual, con ello me refiero a que está formado por 3 actos diferentes, como si fuera una obra de teatro. El primer acto es un estruendoso descenso, el segundo Cascaes y el tercero Gran Sol. Es un disco instrumental principalmente, donde cobra importancia sobre todo la guitarra y mi forma de componer, que es a base de ir lupeando diferentes melodías y conformando, digamos, una estructura o un esqueleto de cada canción, sobre el que voy añadiendo diferentes adornos melódicos con cada instrumento que fui componiendo a la hora de pensar en el disco. Cobra mucha importancia lo que es la parte ilustrativa del disco, ¿no? La parte artística y la parte también fotográfica del disco, ya que para mí es como un concepto entero, ¿no? Música, y ilustración y fotografía, ¿no? El diseño de lo que es el disco. Es un disco que en parte podría ser un poco autobiográfico, porque incluso, digamos, los nombres de las canciones también tienen que ver con bastante de mi vida personal, en cuanto a que, digamos que el ermitaño intenta salir de una cueva, pero no realmente es una cueva, ¿no? Sino que es un poco la búsqueda de a dónde quiero llegar yo en mi día a día, ¿no? O incluso en mi vida, ¿no? Entonces, digamos que por eso empieza con la cacería de los sueños, ¿no? Que cada uno, con su ermitaño interior, pues la vida se basa en eso, ¿no? En intentar cazar pues pequeños sueños hasta que al final consigue llegar a la meta, digamos, que te propone. Pero sí que es verdad que en el disco sí que hay varios guiños a lo que fue o han sido bastantes experiencias mías aquí en Asturias. Por ejemplo, la tercera canción del disco se llama Segono, que corresponde a una de las primeras excursiones que hice en Cangas de Onís, que se llama el Següencu, me parece, un mirador que hay allí, que hace referencia a, digamos, a una criatura mitológica que es el Segono, ¿no? Que es como una especie como de serpiente alada con cabeza de castrón. Y y todo el disco pues tiene como eso, un guiño en cuanto a al relato de mi vida llegando a Asturias. La verdad es que este disco al principio tenía pensado hacerlo mucho más minimalista de lo que al final ha acabado siendo. Quería que fuera principalmente guitarra, usando la técnica compositiva que siempre uso, que es líneas melódicas y ir lupeándome y construyendo como una línea melódica sobre otra, pero es verdad que al final me salía como componer mucha más instrumentación, que al final ha acabado siendo como parte principal del disco. Al principio sí que es verdad que son canciones muy complejas al principio del disco, contando con violonchelo y mucho viento, y poco a poco es verdad que se va como desgranando, quedando al final siempre una parte más minimalista, que siempre quiero que sea el epicentro de las canciones, que es la guitarra, ¿no? La parte compositiva del disco siempre parte de la guitarra, porque al final es lo que
yo sé tocar y siempre he tocado, pero es verdad que cuando empiezo a componer otras líneas melódicas como bueno, el violonchelo, que siempre ha estado casi de mi parte, y flautas o percusión, siempre he utilizado programas de ordenador, ¿no? Para hacerme ideas de cómo iba sonando. Pero a la hora de plasmarlo en un disco, siempre he querido que fueran instrumentistas, ¿no? O colaboradores, pues amigos o gente cercana al proyecto, y en este caso sí que conté con, bueno, pues con un chico de Estados Unidos, conté con Rafael, un chico de Córdoba que también colaboró conmigo en Córdoba en otros proyectos, sí, en el disco anterior de hecho, y con Eva Tejedor, de hecho también tocó pandereta en este disco, y Zarzamora, que también es una de la única canción que es cantada de este disco, pues es cantada por ella porque me encanta cómo canta y me encanta cómo es Zarzamora, entonces quería contar con ella en esa canción, así quedó el disco.